Me Ahí parece que está. está arrancando. Sí, arrancó. Lo que les decía, no se asusten, porque ustedes van a ver en el aula virtual que aparecieron un montón de actividades, aparecieron un montón de materiales, pero bueno, es lo que vamos a ir viendo a partir de hoy. Con Luciano van a ver base de datos, y bueno, conmigo ya a partir de la semana que viene van a empezar a ver JCP y Servlet, ¿sí? O sea, van a ver las dos cosas funcionando. Entonces vamos a empezar ya con la práctica de eso. Y después van a poder ir armando su trabajo, ¿sí? Porque lo que yo les tengo que dar ahora, la semana que viene, es cómo interactúa un JCP con un servlet, ¿sí? A través de la implementación de los métodos doGet y doPost, ¿sí? Y bueno, y después vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a ver lo mismo que vimos en JSP, pero nada más que con JSP con Servlet como corresponde. Y a partir de ahí una base de datos y ya estaríamos hechos, ¿sí? O sea, eso es en base lo que vamos a ver. Pero bueno, no es, a ver, no es complicado, es cuestión de pegarle la vuelta, nada más. O sea, de entender cómo funciona el servlet, o sea, cuál es la función que tiene que cumplir. ¿Está? Trabajando en el servidor y devolviendo resultados, ¿sí? A través de sus distintas formas de comunicación, ¿sí? Ustedes le hacen la petición y después la respuesta que larga, ¿sí? Y después se van a dar cuenta que también hay otras clases que lo ayudan a realizar actividades, como por ejemplo acceder a una base de datos, y ese servlet después devuelve un contenido a un, por ejemplo, a un JCP, haciendo que ese HTML sea dinámico. O sea, eso es lo que se va a ver la semana que viene. La semana que viene lo que se va a hacer es eso. Vamos a armar una conexión, vamos a pasar un dato de un lugar a otro, ustedes van a ver cómo interactúa, qué pasa cuando implementamos mal un método y cómo hacemos implementar un método a partir de otro, ¿sí? De manera que si ustedes trabajan por doGet o doPost no se note, ¿sí? Porque si ustedes implementan un método y no implementan el otro, se van a encontrar que si en la petición está mal hecha, les va a tirar un error, y bueno, la idea es empezar a buscarle la vuelta a eso. Y después, bueno, ya ustedes hoy les va a enseñar cómo se conecta una base de datos, y bueno, a partir de ahí ya vamos a tener el camino allanado como para empezar a hacer algo grosso ustedes. Lo que me preocupa es que veo 3 personas nada más, no todos los que estábamos antes. ¿Tienen idea qué les pasó a la otra gente? No, profe, yo no No, tengo idea. la verdad que Después no. igual podemos hablar con los chicos y les vamos a avisar cualquier cosa. Claro, que se conecten, principalmente porque es una lástima que pierdan la hilación y después le va a costar una enormidad el resto, ¿sí? Porque ahora es la parte más complicada, es la parte de ahora, la de antes no era tan complicada como esta que empieza ahora. Entonces, está bien, van a tener toda la práctica armada, pero hay ciertas cosas que si no las hacemos no van a avanzar. ¿Está? Bien, Bueno, no los interrumpo más, les agradezco que me hayan aguantado estas ausencias, pero bueno, eh, desgraciadamente no, la vida me tocó de esta manera. Gracias, Nada, Luciano. Después nos seguro. vemos la semana que Problema. viene. La semana que viene estamos al pie del cañón. Dale, profe, dale, dale, Mario. buenísimo. Chao, chao, nos Abrazo. vemos. Chao, Luciano. Chao, Gracias, profe. Luciano. Chao, chao. Nos vemos, profe. Bueno, parece que somos lo que estamos. Esperen que les voy a compartir. Bien. Esto es Discord, ¿no? Se me desconecta todo. Bien, y esperen que voy a abrir el Eclipse, así ya vamos viendo directamente en código. Bien. Chicos,
está levantando esto. Profe, ¿vamos a tener algún apunte de esto de base de datos? ¿Hay alguno? O Sí, tiene algo Mario armado. No sé si lo habrá subido ya. Capaz que todavía no lo subió. claro, Le porque voy a yo miré preguntar. y no había subido nada, pero cualquier cosita lo esperamos, no hay problema. Sí, sí, sí. Yo le digo. Dale, Le gracias. aviso. Esperen que... ¿Qué le pasó a esto? Me está levantando. ¿Qué está haciendo esto? Ah, no, se me cerró. ¿Qué pasó? No, no está levantando todavía. Está tomando su tiempo. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver el tema de base de datos. ¿Sí? Hasta ahora todo lo que hacíamos lo manteníamos en memoria, a través de un arreglo, a través de alguna forma, alguna variable, algún campo. Lo que vamos a ver ahora es cómo guardar esos datos en una base de datos. ¿Sí? Lo que tiene Java, o la API de Java, que se llama JDBC, Java Database Connectivity, es que es independiente del motor de base de datos. Es decir, nosotros escribimos un SQL genérico, si quieren, y a través de un conector Java, se llama, es que accedemos a algún motor de base de datos particular. ¿Sí? Es Bien. decir que, si bien no es tan transparente, es decir, el SQL que escribimos a veces hay que optimizarlo para alguna base de datos particular, en general las sentencias estándares, ¿sí?, van a funcionar para cualquier motor de base de datos que tengamos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar cuál es el motor de base de datos. ¿Sí? Ustedes tienen el SAMP instalado, así que lo que vamos a hacer es usar MySQL, pero podrían usar cualquier otro motor. Yo Yo, les voy a profe, ir tengo mostrando un el proyecto. ¿Sí? MySQL, a ver cuál es, no me acuerdo cuál era. El shell de MySQL, porque la otra vez quise abrir el Workbench. SAM, pero claro, el Workbench. Lo que me pasó fue que me ocupó el 100% de la CPU en un minuto. Tenía un miedo que se me explote la máquina que lo tuve que parar, pero no sé si es normal Pero ¿cuál o te por hizo qué. eso? El SAMP, no sé Claro. por qué. Por eso No, a capaz veces que use el Workbench. cuando lo levantás, lo que pasa es que son dos cosas distintas. El Workbench es para diseñar, digamos, la estructura de la base de datos. Ojo, te Claro, voy a no ir. tanto para levantarla. Hay veces cuando vos lo levantás, tiene un pico, digamos, de consumo de recursos. Bien. Ahí tenés, ahí tenés. Eh, Voy a probar entonces, pero profe, debería ser abrirlo un capaz. pico nada más. Sí, sí, no. Si veo que se mantiene Pero mucho, apenas lo lo levanté. Fíjate que esté todo lo demás bajo, digamos, porque lo que nosotros necesitamos nada más es el MySQL. Todo lo MySQL. otro, Sí, sí. Apache, claro, todo lo otro, Alcila, toda la bola. bájalo para que no te consuma recursos. Perfecto. Ese es Bárbaro, un tip. profe. Vamos a hacer eso. Bien, probar y cualquier cosa me avisas. Dale. Bien, bueno, voy a crear un proyecto. Ah, no les compartí acá, sí. Ahí estoy. Para. Esperen que les comparto. Acá. ¿Cómo era esto? Bien. Ahí están viendo. Se ve, se ve. Ok. Voy a crear un proyecto nuevo. Yo no lo voy a hacer web a esto, ¿sí? Para simplificar y solamente mostrar lo que es la parte de conexión a la base de datos. Pero después lo vamos a aplicar
dentro de un proyecto web a esto mismo. Yo ahora lo voy a hacer solamente en Java, una aplicación tradicional de Java. Ustedes después lo van a meter dentro de un servidor de una aplicación web. A veces esto lo hagan con Mario. ¿Sí? Bien. Mi bolilla, mi máquina está. Cada vez que le abro el zoom, se consume la mitad de los recursos. Bueno, cuando quiera, ¿no? Ahí está. Bien, le voy a poner. Vamos a poner acá DB Connection, ¿sí? Vamos a probar una conexión a la base de datos. ¿Ven cómo se hace la conexión? Les voy a ir poniendo distintos sí, en realidad esto le voy a poner DB y después le voy a hacer un main por cada lo que es una conexión, lo que es un alta, una modificación y un borrado de datos. O sea que acá le vamos a poner dbTest al proyecto. Bien. Entonces, cuando yo ya sé cuál es la base de datos que voy a utilizar, lo que tengo que hacer es conectarme, crear una conexión. ¿Sí? Para eso, vamos a ver una clase de ejemplo de conexión a la base de datos. Voy a poner DB Connection. ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, tengo una clase que se llama class.forName. ¿Sí? ForName es un método de la clase class que me permite cargar de forma dinámica el driver que voy a utilizar del motor de la base de datos. Es decir, que acá nosotros le vamos a pasar el driver de la base de datos. En el caso de MySQL es, si no me equivoco, com.mysql.driver. También esto hay que revisarlo porque en general va cambiando a medida que cambian tal vez las versiones del motor de base de datos. Esto carga el driver, ¿sí? Tira una excepción, por lo tanto vamos a tener que englobar esta llamada en un try catch, ¿sí? Porque esto que yo le paso acá, pinta de que tiene, miren. ¿Qué será esto? Es ForName. Como un paquete. Exacto, paquete punto clase. ¿Sí? Ah, bien. O sea que es una clase lo que le estoy pasando. Lo que está haciendo es creando una instancia de esa clase. ¿Mm? ¿Qué puede pasar? Que yo escriba mal acá, que driver lo ponga con B larga. En cuyo caso no va a poder crear esa instancia. Sí, va a fallar. Entonces, fíjense que puede llegar a tirar un class not found exception. Si esto va bien, esto lo tengo que hacer una sola vez en el código. ¿Sí? Esto se hace una sola vez al principio y no se hace más. Si esto anduvo bien, lo que voy a hacer es obtener la conexión. La conexión es un objeto de tipo connection. Lo van a tener que importar. Esto es de la clase Java SQL. ¿Ven? Es una conexión a la base de datos. ¿De dónde la obtengo? De otra clase que se llama Driver Manager, que tiene un método que es getConnection, ¿sí? Donde le van a pasar la URL de conexión, que ahora vamos a ver cómo es. Esto puede llegar a tirar una excepción también, de tipo SQL exception, por lo tanto vamos a agregarle
No, vamos a agregarle otra cláusula acá, está bien. ¿Sí? Ven que manejo los dos errores. Entonces, cargo el driver y le pido una conexión a la base de datos. ¿Sí? Si todo va bien, me va a devolver esa conexión y me voy a poder conectar. Acá va la URL de conexión, que la URL de conexión tiene 3 argumentos separados por 2 puntos. El primero es JDBC, que es la API de Java para conectarse a las bases de datos. Eso se conoce como protocolo. Hay algunas bases que usaban otro nombre ahí, que creo que eran Informix, que dicen SQLI, pero bueno, en general casi todas usan JDBC como protocolo. Después viene el subprotocolo, que es el fabricante. En este caso, como es MySQL, ¿sí? Le vamos a poner MySQL. Si fuera Oracle que se está conectando, irá Oracle ahí. ¿Está bien? Y después va cuál es la URL de la base de datos. Esto sí es la base de datos local, es // localhost 3306, que es el puerto, y el nombre de la base de datos, que es yo, usuarios. ¿Sí? Usuarios. Si yo lo corro ahora, voy a tirar error porque no va a encontrar ni la clase ni la base de datos porque no tengo MySQL acá corriendo. ¿Ven? Dice que no puede encontrar el driver. Este driver lo van a tener que bajar. Sí. Una pregunta. ¿El JDBC no es lo mismo que el ODBC o son lo mismo No. pero con... Claro. No, ODBC es otro tipo. El ODBC hay 4 tipos de driver de conexión. Driver tipo 1, driver tipo 2, driver tipo 3 y driver tipo 4. ¿Sí? El driver tipo Bien. 1 es el ODBC, que usa protocolos nativos. Usa el puente JDBC-ODBC, con lo cual está utilizando en definitiva un conector propio del... Eso no lo vas a encontrar, por ejemplo, yo acá en Linux no lo tengo. Eso lo vas a encontrar Claro. en general en Windows. Y en Windows me parece. Exacto. Tipo 2 es un tipo mixto, está hecho en C y en Java. ¿Sí? Oracle usa alguno de tipo 2. Después hay el tipo 3 que es, se llama middleware, que nunca lo vi yo ese, implementado. Y el tipo 4 que es el Java puro, que es el que usa MySQL. MySQL tiene un ODBC también. Pero no bajen ese. Bajen directamente el JDBC. Si van a bajar, cuando vayan a bajar el conector, van a ir a la página de MySQL, a bajar el conector, van a ver que tiene un conector de tipo ODBC. Sí, pero no bajen el que es JDBC directamente. Bárbaro, bro. Bien. Cuando lo bajen, van a tener que venir acá al proyecto, agregarlo, es decir, crear una carpetita tal vez, que sea New Folder libs. ¿Sí? Y acá en libs, copiar ese .jar que descargaron, y después con botón derecho acá, se van a Properties, Java Build Path, Libraries, y acá lo agregan. Add jar, les va a aparecer en la carpeta eso para agregarle, le dan OK y agregan el driver, digamos. ¿Sí? Si no, les va a tirar error acá. Esta sería la parte de carga de obtener la conexión a la base de datos. Vamos a ver ahora cómo hago para consultar datos de la base de datos. Entonces, db select. Vamos a hacer un select. Copio y pego porque voy a necesitar una conexión para poder hacer el select. ¿Sí? Yo ya obtuve la conexión a la base de datos. ¿Cómo hago una consulta? Bueno, la consulta se llama statement. Un
Un statement sería como una sentencia. Ojo, porque statement hay varias clases statement. Nosotros necesitamos todos los paquetes que son de Java SQL. ¿Sí? Vamos a crear un statement. Ese statement lo vamos a crear a partir de la conexión. Tengo un método que es createStatement. Les voy a poner st.execute. Y acá, entre comillas, le voy a pasar cuál es el select. Como es la base de datos usuario la que yo creé ahí atrás, ¿sí? Voy a ponerle select asterisco from users. ¿Sí? Vamos a traer todo. Esta de acá es la tabla, acuérdense, y esta es la base de datos. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Tabla, base de datos. ¿Cómo? No, que bien, que bien. Bien. El execute, ¿sí? Perdón, execute query acá. Execute query. Voy a hacer una consulta. Esto me va a devolver un objeto de tipo result set, ¿sí? Que es como un puntero a los datos que me devolvió la base de datos. La base de datos me va a devolver registros, ¿no? Una lista de registros. Esos registros van a tener columnas, y yo voy a poder visualizar cada uno de los registros mostrando cada una de las columnas. Si no hay datos, o sea, si la consulta no me devolvió ningún dato, RS existe igual, ¿sí? Pero tiene un método que se llama next, que cuando yo lo invoque, este next me va a decir si recuperó o no datos. Si el next es false, es que no devolvió nada a la base de datos, no encontró ningún dato con el criterio que yo le puse. Y si encontró datos, ese next va a ser true. Y voy a entrar a ese while, ¿sí? ¿Por qué puse un while ahí? Porque yo sé, o en la consulta esta que voy a armar, como es un select asterisco from user, yo sé que voy a traer más de un registro. Entonces ese while, ¿qué va a hacer? Va a recorrer, va a iterar entre todos esos registros. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y acá qué hago? Bueno, podría mostrar, ¿sí? rs.get. Fíjense que tengo un get por cada tipo de dato. Boolean, double, integer, ¿sí? String. Get string, y acá le puedo pasar la columna, el entero que me dice cuál es la columna, o el nombre de la columna. Vamos a suponer que usuarios, ¿sí? Tiene un ID, tiene login y tiene, no sé, clave. ¿Sí? Entonces, si yo quiero mostrar esos datos, acá le voy a decir qué es lo que quiero mostrar, ¿ven? Ahí voy a obtener el ID. ¿El ID de qué? Del primer registro que recuperé. ¿Sí? Y así sucesivamente. Voy a mostrar de ese primer registro el login. ¿Sí? Y no sé si es buena una buena alternativa, mostraré la clave también. Una buena implementación. Muestro el primer registro, los datos del primer registro. Si hay más de un registro, ese while va a iterar y va a ir mostrando los demás resultados. ¿Ok? Una vez que termino, ¿qué me faltará hacer acá? Algo muy Cerrar la importante. conexión. Exacto. Cerrar la conexión. Hacer el close. ¿Sí? Necesito el dinero para hacer educaciones. ¿Está bien? Estoy dando clases tú. Ahí tenemos una consulta a la base de datos. ¿Sí?
Entonces acá le pueden poner el criterio que quieran después, ¿eh? Where, no sé, login. Where login igual. Y acá reciben, por ejemplo, cuál es el usuario, ¿no? Entonces, en ese caso, me devolverá uno solo, no sé. Seguramente, buscando por ID, por usuario, va a ser único el usuario, ¿no? Porque es el login que yo uso para entrar después. Y después, profe, también le puedes tirar el alter table, cualquier consulta, digamos, pero con Exacto. el A SQL. través de Bárbaro. statement, puedes tirarle cualquiera. Basta. Claro, cuando haces el connect en el statement ST igual con create statement y ahí vos después abajo le pones con el result Sí, set para que ejecute la consulta a la base. sí, sí. Ojo que si es un Bien. alter ya es distinto. Es distinto. Esto es una query. Ah, perfecto. Yo- Bien, bien, si bien. yo quiero ejecutar un insert, por ejemplo, Claro, se un maneja insert, distinto y lo llamás de otra forma, digamos. en lugar de ser execute query, es execute update. Ah, bien, bien, bien. ¿Eh? Con lo cual acá voy a tener que escribir el insert. ¿Eh? Y lo voy a armar de esta forma. Update no devuelve un result set en este caso, sino que devuelve Claro. un entero, que es la cantidad de registros que actualizó. Ah, Con lo bien. cual ya no tengo todo este y, etc. ¿Sí? Más Bien, allá de que bien. esto es un insert, ¿sí? Si yo quiero hacer un update, es decir, actualizar alguna de las columnas, sigue siendo un execute update. Es decir, execute update me permite hacer insert, update y delete. Cualquiera de ellos. O sea que Bien. acá podría ser también un update. User set, no sé, set clave igual. Así que where, acá habría que ponerle un where porque si no, Claro, lo filtras por el ID. claro, si me voy a estar cambiando todo, ¿no? Pero es igual. ¿Ves? Hace un execute update, le devuelve la cantidad que se actualizó y hace el close. ¿Sí? Y lo Bien. mismo para el delete. Papi, te voy a usar equipo Superman. Ahí es lo mismo, digamos. Te voy a usar equipo Superman. Si vos quisieras hacer un alter table, también podrías hacerlo con el execute update. ¿Sí? Porque Perfecto. Claro, cuando estarías quieren cambiar algún todo o algo de eso. cambiando la estructura de la base. ¿Sí? Ahí tenés que tener cuidado porque
ahí sí, ya el SQL en general depende mucho de la base de datos. O sea, Sí. ahí tenés que fijar qué motor de base de datos estás utilizando y tal vez no sea, no sea tan estándar, a eso voy, digamos, el SQL que tengas que utilizar. Bien, bien. Bien, entonces ahí hacemos la conexión y hacemos consulta, insert, delete o update. ¿Sí? Acuérdense que nosotros en nuestra aplicación vamos a estar manejando objetos. Es decir, que si nuestra aplicación era, no sé, estoy hablando de usuario acá, si era un sistema de alumnado, por ejemplo. Sí, ¿habría que hacerle un get o no, profe, antes? Claro, nosotros vamos a usar objetos alumnos, suponete, ¿sí? Pero acá vamos a estar manejando registros de alumnos. Entonces lo que hay que hacer en general es convertir esos registros en objetos. Me refiero a esto, miren, se los muestro acá. A ver. Nosotros muy probablemente en nuestra aplicación tengamos la clase de alumno. ¿Sí? Alumno va a tener un ID, ¿sí? Va a tener un usuario, no, que le había puesto login Login y clave. y clave. Va a tener eso. Cuando yo voy a traer usuario de la base de datos, voy a volver una lista de usuarios. Entonces, este es justo el main. Vamos a hacerlo así. Voy a poner toda esta funcionalidad de recupero. Lo voy a poner en un método propio. ¿Sí? Consulta de usuario. ¿Está bien? Esto va a la base de datos y devuelve usuarios. ¿Qué devuelve de usuario? Y tiene que devolver, como son objetos, tiene que devolver una lista de usuarios. No, que le había puesto alumno, perdón, alumno. Tiene que devolver una lista de alumnos. ¿Está bien? Bien. Esto, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer todo esto allá directamente. Ahora vamos a buscar tal cual estaba. ¿Sí? O sea que tiene que devolver una lista de alumnos. ¿Qué hago entonces acá adentro? Creo la lista, obviamente vacía, ¿eh? Creo la lista y al final de la ejecución del método la devuelvo. Pero ¿qué hago acá mientras estoy consultando todos los alumnos de la base? Vamos a poner que acá tenemos alumnos. ¿Sí? Traigo todos. ¿Qué hago? Para cada alumno, acuérdense que este RS Next es la iteración. ¿Sí? Es la iteración sobre el resultado que me dio la base de datos. Por cada iteración tengo que crear un alumno nuevo. Entonces acá creo el alumno. Y ese alumno le asigno el ID. Que lo traigo de la base de datos. Le asigno, perdón, igual. Le asigno el login. Y le asigno la clave.
Entonces lo que yo voy a manejar son objetos de tipo alumno, no registro. Y está bien porque mi aplicación es una aplicación orientada a objetos. Esto está tirando error porque es un integer en realidad lo que tengo. A ver, un integer, ¿qué le puse? Sí, Inter, pero Gedint. capaz, capaz que el método no es distinto, No, profe. pero... Gedint, decía Ah, el profe. sí, Ahí getIn, está. sí, getIn, getIn. Ahí estamos. Lo O sea, recupero, se profe, lo asigno al alumno, perdóname, bien. y ahora una vez que tengo al alumno, con todos los datos, lo agrego, ¿sí? Se lo agrego a la lista de alumnos. Entonces, del main, ¿yo qué voy a hacer? Desde el main lo que voy a hacer es llamar a consultar usuario. Te va a venir acá, va a recuperar todos los usuarios, perdón, consulta usuario le puse, pero al final era alumno, ¿no? ¿Qué habíamos dicho acá? Va a ir a la base y va a actualizar, va a recuperar todos los alumnos. ¿Qué le pasa? Pero no quiere. Quiere renombrar. Recupera todos los alumnos y me devuelve ese arreglo. Y yo después, acá sí los muestro, no sé, se los devuelvo a la interfaz, ¿sí? A la JCP para que la JCP los muestre, o lo que sea. ¿Sí? Bien. Así que tengan en cuenta esto. Lo mismo, si hago un insert, a mí en general lo que me va a llegar es un objeto también. Entonces el insert, Nosotros, profe, entonces en el trabajo tendríamos que, digamos, manejar todos los datos de usuario, algunos usuarios de prueba y todo eso, directo desde algún gestor y de ahí después ingresarlo al sistema o ¿qué sería un no. gestor? No, perdón, profe, pregunté cualquier cosa. No, no se preocupe, pregunté cualquiera. No, vos vas a dar de alta, no sé, poné que estás haciendo un sistema de alumnado. Bueno, vos vas a dar de alta a los alumnos, vas a poder consultarlos, vas a poder borrarlos si sos administrador y si no, solamente podrás ver cuáles son. ¿Sí? Claro, sí, sí. No, a lo que iba mi pregunta en realidad era cómo dejábamos guardados, digamos, los datos de los alumnos antes de iniciar el programa, pero fue una boludez, porque Ah, el bueno, único usuario que sí, tenés que tener creado es el administrador a fin de cuentas. Y de ahí claro, agregás directo a la tal vez el base. programa ya arranca con el administrador nada más. Sí, Claro, claro, claro. Claro, profe. sí. Bien, acá fíjense, recibo un usuario, un alumno, lo tengo con usuario. Recibo el alumno, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Un insert into alumno, ¿no? Alumnos, los valores, y acá los valores los saco de lo que recibí ahí. Alumno.id más
alumno.id más comilla, está bien. Alumno.login más comilla está faltando la coma acá, ¿no? Coma y tac, le pongo esto, tac, le puse esto, coma y le pongo el secret. Alumno.secret. ¿Ahí no iría, profe, alumno.clave? ¿O el último? No me acuerdo que le puse. Sí, puede ser. A ver. Sí, sí, secret era el. Secret era El lo que le había valor puesto, dentro el de la secret, clave. claro. Exacto, clave. Clave. Y acá cerramos esto. Esto no va, esto no va. ¿Sí? Entonces ahora recibí un objeto y ese objeto lo inserté en la base de datos. Cuando lo llamo de acá, voy a tener un alumno. Y cuando quiera grabar, voy a llamar ese método. Insertar. Y le voy a pasar el alumno. ¿Sí? Acuérdense siempre de eso, digamos, que vamos a estar laburando con objetos. Bien. Bien. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Bueno, No, Muy si bien. pueden, no sé si quieren que les mande los ejemplos o... sí, Dale. profe. Estaría Sí, bueno. sí, ¿sí? profe, Bueno, puede ser. dale. Mándenme un correo y se los adjunto ahí. Yo ya le mando, profe. Ahí le mando ahora, así Buenísimo. ya lo tenemos. Dale. Y lo que yo les diría es que para el lunes prueben bajarse el conector de la página de MySQL, ¿sí? Se llama, el nombre que tiene es JConnector, a veces le dicen, ¿sí? O conector Java. Es un archivo .zip que adentro tiene documentación y además tiene un .jar. Ese .jar es donde está la biblioteca de acceso a la base de datos. Van a tener que sacar ese jar y agregarlo al proyecto, como les dije ahí, dentro de esa carpeta libs. Y una vez que lo tienen, lo pueden ejecutar. Acuérdense que tienen que levantar el motor de base de datos, ¿sí? Para que les responda con algunos datos. Tal vez les convenga probar primero el insertar, para insertar algunos datos a la tabla y después el consultar para ver que les devuelva algo, ¿no? Y Sí. ya con eso seguramente el lunes que viene, bueno, con Mario, prueben integrándolo ya directamente a la interfaz, a la parte de web. Acá fíjense que le estamos haciendo proyectos de consola, como hacíamos el año pasado. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Ahí, profe, le mandé al Gmail el mail. Dale, yo lo preparo y te lo mando. Dale, buenísimo. Y perdón, profe, justo estaba Dale. mandando el mail. ¿Qué es lo que tendríamos que bajar ahora? Sí, ya lo pongo a descargar. Un El, conector el, conec- el conector Java, sí, de la página de MySQL. Cuando vayan a la página de MySQL, JConnector, uy, y ahí fíjense el el conector que sea JDBC, para... profe. Sí, fíjense que Bien, sea para la versión, porque hay veces que varía, que sea para la versión que ustedes tengan en SAM del MySQL. Que quiero bien, decir, no se profe. bajen el último, porque capaz que si ustedes tienen una versión más vieja, por ahí el último conector no funciona. Fíjense en la lista de conectores, les dice para qué versión del motor es.
Busquen uno que sea para ese motor, para esa versión más que nada. Bien, bien, profe. Si eso capaz que lo podemos googlear porque estoy viendo en la página Sí, MySQL, sí. no dice mucho. ¿No lo encontrás? O sea, está el conector J, el JDBC, pero está Sí. directamente, te pide Select Operating System y le pones Windows, pero es el último, digamos, el 8025 el que está. Y capaz que el SAM, Sí. digamos, no lo levanta o algo así. A eso me Bueno, haz refiero. una cosa, bajate ese. Dale, y lo pruebo, cualquier cosita. Claro, y probalo. Si ves que no funca, buscate bien ahí cuál es la versión y capaz que viene por ese lado. Pero, Dale, profe. sí, yo lo que estoy pensando ahora, si no era que el problema era al revés, que si vos tenías que tengas un conector viejo con una base de datos nueva, digamos. Me parece que ahí sí había quilombo. Pero si el conector era nuevo y la base de datos era más vieja, creo que era compatible hacia adelante. Sí, me parece que era así la cosa. Bien, bueno, ahí me lo bajé, ahora se los mando. Traten de probar eso para el lunes. Dale. Y Dale, profe. seguramente o vean algo conmigo primero, no sé, después voy a hablar bien con Mario, o ya él les muestre directamente todo. Pero bueno, Bien, ya si lo pueden ir probando, buenísimo. mejor. Dale. Bien. Bueno, les mando esto y cualquier cosita me Buenísimo. avisan. Dale, profe. Gracias. Bueno, Bárbaro. Gracias, profe, saludos. Luego nos vemos Chao, una buena semana. semana.